Con su venia, presidente. Empiezo por citar las palabras en septiembre de 2019 del finado expresidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, don Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo, cito, abro comillas, chinguen a su madre, qué manera de legislar. Fin de la cita. Lo que estamos viendo para el pueblo de México es que esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. Esta reserva se registró desde ayer y la vienen a cambiar aquí al cuarto para el ratito. La vienen a cambiar porque tienen a Pablo Daniel Tadei de las familias de los negocios de la industria del rey del cash administrando el litio. Si le duele, venga a tribuna. Trate de refutar algo de lo que le estoy diciendo porque todos son datos duros. Y se les olvidó que el 30 de octubre, cuando discutimos el dictamen de las empresas productivas del Estado, dejaron fuera el litio. Y entonces ahora, sobre pretexto del exterminio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quieren en este artículo volver a enderezar el entuerto de lo que hicieron mal, porque la violencia legislativa de su venganza desde agosto ni siquiera tuvieron el recato, la inteligencia en su analfabetismo legislativo para actualizarlo con reservas a lo que ya habían aprobado el 30 de octubre. Son una bola de sicarios legislativos y vienen en la impronta. Ni siquiera usted, presidente, ni siquiera usted sabía qué reserva iban a presentar y tenemos que sobre las rodillas escuchar a estos corifeos como barra brava de estadio, como turbamulta deportiva, porque no tienen argumentos para subir y aquí vienen llevaden a propósito del 27 y el 28 y el litio, el tema del Lamborghini del carbón y de cómo Tony Flores ha tenido más de 6,000 millones de pesos de contratos de CFE, cosa que no tenía antes, y se pasea en el Lamborghini y con Rolex de más de 2 millones de pesos. Esa es la congruencia del Lamborghini del carbón y del grupo parlamentario que vino a presentar la reserva. Esa es la congruencia de los mercenarios que vienen aquí a legislar con teleprompter, porque si hubieran advertido esta pifia desde ayer, hubieran circulado el texto original. Alguien que no está de esta mitad para allá del pasillo se dio cuenta de que su analfabetismo legislativo tenía una antinomia entre lo que habían impuesto y aprobado el 30 de octubre y lo que el rey de la industria del cash y la venganza les obligó a legislar en agosto. ¿Es cuánto, presidente? Con su permiso, señor presidente, a la oposición nunca le vamos a dar gusto. Si hacemos algunas correcciones, mal. Si no las hacemos, también. Esta reserva reúne todos los requisitos que nuestro reglamento y la ley orgánica del Congreso establecen. Es perfectamente reglamentaria la propuesta como se presentó por el Partido del Trabajo. Lo que sucede, pues está con el asunto, como el asunto de los órganos autónomos. Más de 30 años funcionaron porque fueron iniciativas presentadas por el PRI en el 92. No fueron nunca órganos autónomos constitucionales, pero ahora no les gusta porque los estamos presentando nosotros. Si los estuvieran presentando ustedes, serían perfectamente válidos, según ustedes. Y eso no es así. Lo hemos dicho hasta el cansancio. En la época de Calderón, que ganó, entre comillas, con 250,000 votos, presentó 110 reformas a la Constitución. Y eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Ahora nosotros estamos presentando estas propuestas porque hay una mayoría calificada que no tiene Morena, sino es una mayoría calificada que
constituimos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, como ustedes la tuvieron con el PRI en su momento o el PRI con ustedes. Siempre fue así y seguirá siendo así mientras esté vigente la Constitución en su artículo 105. Nosotros lo único que hacemos con esta reserva que presentó el Partido del Trabajo es preservar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, el litio, los minerales y la electricidad. La prevalecencia de estos minerales y que siempre el Estado, en este caso las empresas del Estado, serán las encargadas. Eso es lo único que se está haciendo. Pero el tema son los órganos autónomos. Y los órganos autónomos es una posición nuestra verdaderamente que le va a devolver al pueblo de México la soberanía también sobre estas decisiones que le corresponden al Estado mexicano. Y eso es lo que vamos a hacer y por eso vamos a votar a favor de esta reserva que presentó el Partido del Trabajo. Muchas gracias. Con su venia, presidente. Fabiano, con su venia. Con su venia, presidente. ¿Qué hemos olvidado como país para que estemos viviendo lo que estamos viviendo? Avanzan los populistas. Los pilares democráticos que sostienen a un Estado de Derecho se caen bajo este proyecto que es una contundente regresión histórica. Los organismos constitucionales autónomos cambiaron el ejercicio de las funciones de gobierno, privilegiando la independencia, la autonomía técnica y la capacidad de sus integrantes por encima de la afiliación partidista. Fue la mejor manera de ampliar garantías del cumplimiento de los derechos humanos. Hoy lo que ustedes quieren es realmente que no existan contrapesos, que haya sometimiento y subordinación, y por eso se someten y se subordinan. El INAI desde su creación ha sido el garante del derecho fundamental de acceso a la información. Diputados y diputadas, es el derecho a la verdad lo que están anulando. Ha permitido que se tenga información de lo que ahora, gracias a ustedes, será imposible obtener. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar de democracia y del poder del pueblo cuando son los primeros en quitarle los derechos al pueblo? Lo pasarán a las secretarías donde evidentemente no actuarán con independencia. Y la desaparición del COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, vieran que es un organismo tan antineoliberal, porque es precisamente quien va a enfrentar esos excesos del capitalismo. Esto implica una regresión, implica además una violación a compromisos internacionales que sin duda alguna con la reforma judicial habrá pretextos para poner en el área de negociación del Tratado de Libre Comercio en condición de mayor debilidad a México. Son incapaces de enfrentar un contrapeso, no los toleran, quieren solo el control y ni siquiera será para ustedes. Y bueno, la desaparición del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación demuestra que las niñas, los niños y los adolescentes no les importan. Lo que les importa es un adoctrinamiento en los salones, en las clases. Yo sé que no les importa si el pueblo se los reclamará o no. No sé si la nación se los demande a través de los votos, pero la irresponsabilidad que ustedes están teniendo la combatiremos nosotros desde la oposición todos los días. Se los va a demandar la realidad, el sufrimiento de un pueblo por la incompetencia, el abuso, la destrucción de su obediencia. ¿Qué es y por qué seguimos nosotros dando la batalla? ¿Por qué votaremos en contra? ¿Por qué venimos a hablar? Para decirle a México que en nuestro país hay una oposición valiente que no guardará silencio cómplice de lo que están destruyendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Es la decrepitud de la inexistencia, que no son resistencia,
Entonces ya están tan desesperados que lo que era un partido doctrinario, humanista, de grandes ideólogos, se ha convertido en un partido de porros, de gritones y de amargados. Nosotros seguimos en lo nuestro y venimos a respaldar la propuesta de nuestra compañera Maribel del Partido del Trabajo, que refleja un consenso en la Cuarta Transformación. Estamos detallando todo lo relativo al artículo 28 constitucional para darle integralidad y coherencia normativa a nuestro texto fundamental. Evidentemente, actividades de los minerales radioactivos de litio, pues no deben admitir concesiones porque son actividades que hoy en el mundo geopolítico y global le dan fortaleza soberana a los países. El litio es la gran energía del futuro y México tiene yacimientos muy importantes. En Sonora y en Coahuila tiene, por ejemplo, en Sierra Mojada, en San Pedro, entre otros municipios, y qué bueno que haya esta valoración, que se hayan detectado estas necesidades en la Constitución, y por esa razón estamos a favor. Pedimos que se incluya en el texto del dictamen y que sea parte de la reforma constitucional que hoy se vote como asunto particular. Y aprovecho para señalar que el derecho de acceso a la información, mexicanas y mexicanos, está por demás garantizado en el texto constitucional. Reiteramos, no es en un ente corrupto al servicio del PRIAN donde se garantizan estos derechos. Recordar que los comisionados surgieron del reparto de cuotas en el Pacto por México y han seguido, y una presidenta del INAI fue candidata del PRI a diputada federal. Insistimos, son autónomos frente al pueblo de México, pero serviles frente al PRAN. Por eso la reforma va, y con esta adecuación al 28 constitucional estamos redondeando esta gran reforma para el pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Con su venia, presidente. Mexicanas y mexicanos, miren, esta es la venda de los ojos que hoy le pone Morena a las y los mexicanos. Una venda que nos hace ciegos, que no permite que veamos lo que van a hacer los de Morena con el país. No los culpo, no los culpo, debe ser muy vergonzoso tener que darse cuenta de lo que la transparencia permitió saber a los mexicanos. Debe ser muy penoso darse cuenta que aquellos que prometieron que iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, lo que hicieron fue aventar una cubetada de lodo. Porque gracias a la transparencia, se las vamos a recordar, gracias a la transparencia, por ejemplo, supimos de esta hermosa y muy ostentosa casa gris que habitaba José Ramón López Beltrán, producto de contratos familiares con empresas paraestatales, es decir, beneficiado de los negocios con el gobierno. O por ejemplo, gracias a la transparencia, hoy sabemos que Pemex pues se convirtió en su caja grande y han hecho millonarios empresarios de más de 30 años en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena. Y como quieren seguir ordeñando el presupuesto, pues hoy a gusto le incrementan más dinero a Pemex para que sigan ordeñando el presupuesto. Con una variable, ya no tendremos al INAI que nos diga que se están robando la lana. Por eso es lógico que hoy quieran eliminar el órgano que los ha puesto en vergüenza una y otra vez. Un órgano que exhibe su hipocresía y exhibe sus mentiras. La misma hipocresía y las mismas mentiras que hoy también les permiten decir que odian las oligarquías, que odian los monopolios, pero que en su doble moral desaparecen el órgano que asegura justamente la competitividad, que cuida pues que el negocio no sea solamente de unos cuantos. Pero son tan
hipócritas y son tan mentirosos que mientras dicen aborrecer a los ricos y hablan inclusive de redistribución de riqueza, reciben todos los días al empresario más importante de México y del mundo en Palacio Nacional. Y fíjense, casualmente este tipo de empresarios son los más beneficiados al eliminar un órgano que regule la competencia económica. Miren ustedes, tanto odian a los ricos y con toda su putrefacta corrupción van para allá que vuelan. Son hipócritas y son mentirosos porque mientras dicen defender a los pobres, eliminan los órganos para que los mexicanos no sepamos los niveles de pobreza o de eficiencia de la educación. Pero miren, compañeras y compañeros, justo así son las dictaduras. Les convienen pueblos ciegos, pueblos pobres y pueblos ignorantes. Claro, ocultando siempre su ceguera, su pobreza y su ignorancia, porque es la única manera en la que podrían manipular la verdad. Esa verdad que hoy tapan con esta venda. Esa verdad que hoy cubren con el manto de la corrupción. Esa verdad que aunque la traten de ocultar con 1000 mentiras jamás será la verdad, porque no les va a alcanzar la venda para tapar actos de corrupción como estos. Podrán taparnos los ojos, concluya, diputada, diputados de Morena, pero ¿saben qué? Somos Acción Nacional. Jamás nos van a tapar la boca. Así que tendrán que seguir escuchando nuestra voz. Es cuanto. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, saludamos a los medios de comunicación y a las audiencias que nos siguen la transmisión de esta sesión por el canal del Congreso y sus redes sociales. Que se escuche claro y que se escuche fuerte. La reserva que discutimos no solo es la reestructuración de la administración pública o una garantía en el cumplimiento de tratados internacionales, tendrá un beneficio directo para el pueblo de México. Nuestra propuesta de modificación abona para garantizar un mercado sano que ofrezca a los consumidores calidad en los bienes y servicios, precios accesibles y una oferta amplia para una mejor elección. Durante la discusión de este dictamen ha quedado claro que los órganos autónomos representan una simulación, nutriendo sus nóminas con familiares, amigos y acuerdos políticos. Una clara muestra de nepotismo y sueldos estratosféricos, sello de la vieja política. Además, el pueblo no olvida que los comisionados y altos funcionarios del IFT, a través de amparos por el Poder Judicial, mantuvieron sueldos ostentosos por encima del sueldo del presidente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por otro lado, ha quedado demostrado que las regulaciones del IFT y la COFECE han tenido un alcance limitado. No han garantizado un mercado equitativo. El avance tecnológico global demanda más y mejores coberturas en telecomunicaciones. Hoy, gracias al IFT, tenemos un gran rezago en cobertura, precios y calidad respecto a otros países. Cabe señalar que la regulación, promoción, supervisión y aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico quedará bajo el cargo del Ejecutivo Federal, bajo un principio de eficiencia, justicia y eficacia del mercado ante los concesionarios. La autoridad propuesta en esta reserva contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, además de garantizar la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos, de la mano con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
seguiremos construyendo un país con justicia, velando en todo momento por el bienestar de todas y todos los mexicanos, por una administración pública eficiente y eficaz, y por el pueblo con capacidad de decisión sobre los mercados. Diputada. Seguiremos haciendo historia y las y los diputados de Morena votaremos a favor de esta reserva. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¿Es cuánto? Buenas tardes a todas. Señor presidente, con su permiso, miren, yo he escuchado ahora un discurso político cuando lo que estamos acá viendo es un tema técnico. Hemos escuchado una serie de falacias argumentativas para no enfrentar, señor presidente, lo que está pasando en el caso concreto. En el caso concreto hay un desaseo total del trámite legislativo. Y hay más que no nos hemos dado cuenta seguramente por la premura que tenemos. Usted sabe, señor presidente, que ayer se aprobó en lo general, pero en la realidad no se aprobó nada porque todo está bajo reserva, todo fue reservado. Yo les pido, señor presidente, que retire esta iniciativa, que ustedes voten en contra en lo particular para que se haga una profunda reflexión de este embrollo jurídico legislativo que ustedes van a votar. No es la primera vez que lo hacen. Hace unos días suprimieron la Consejería Jurídica con una iniciativa que tiene la rúbrica de la consejera jurídica. Hace unas semanas votaron varios artículos similares en la misma ley. Hoy están en total desaseo, votando una legislación que les va a traer problemas. Yo les aseguro que en los próximos meses estaremos discutiendo lo mismo cuando salten esas pifias que ustedes están votando. No es un tema de carácter ideológico, no es un tema señor presidente, de carácter de la construcción del Estado. No, lo que estamos discutiendo es que el trámite está mal y usted lo sabe, señor presidente. Se presentó una reserva, se trajo acá una modificación a esa y estando aquí le hicieron otra modificación. Pero le anuncio, señor presidente, lo que van a votar tiene muchos errores, revísenlo, suspendan, sean modestos y humildes y aprendan de que a la carrera todo sale mal. Ok, ustedes van a destruir los órganos autónomos bajo el discurso de que habrá ahorro. Los órganos autónomos consumen el 0.044 del presupuesto, nada más, y se están privando de tener información, de romper los monopolios, de proteger a los consumidores, de detener a las grandes empresas de internet y de celular, porque eso es lo que están quitando. Y si siguen votando así, mañana o pasado, verán en la prensa las pifias legislativas que ustedes van a votar. Cuiden a su presidenta, cuídenla, no con discursos, no con patrioterismo mal entendido, no con palabrería, cuídenla trayendo a votar leyes coherentes, leyes bien hechas, sin problemas de sintaxis, sin problemas de contradicciones. Y cuando estén acá entiendan lo que es el trámite legislativo. Gracias, presidente. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladoras y legisladoras, legisladores y legisladoras. Sí es para muchos de nosotros un día especial, porque prevalece, se recupera el constitucionalismo mexicano frente a una etapa del llamado neoinstitucionalismo. Déjenme explicarles por qué.
y lo hago con el mayor rigor académico. Esta etapa que hoy estamos sepultando, de lo que muchos le llamamos las OCAs, organismos constitucionales autónomos, cobró fama e impulso en Europa hacia los 80s, los 90s, y cobró impulso porque querían detener los grandes cambios que se veían venir finales del siglo pasado. Por eso es que fue un implante de la tecnocracia financiera internacional, las OCAs, porque no tenían un respaldo popular. Los 7 organismos que hoy se están extinguiendo no tienen un respaldo electivo y por ocasiones se sobreponían a la autoridad legítimamente electa. Incluso en el plazo de vigencia y de permanencia excedía a los mandatos populares a los que estamos sometidos cotidianamente. Por eso nosotros creemos que es conveniente la reforma. Algunos de los que aquí están participamos en la legislatura 2012-2015. Y cuando promovieron las reformas en el IFT, la COFESE y otros, les advertimos al votar en contra que estaban obedeciendo dictados extranjeros de la tecnocracia financiera internacional. Es más, los proyectos de iniciativa se realizaron, se elaboraron en despachos extranjeros. Incluso cuando el presidente López Obrador ganó la primera ocasión en el 2006, intentaron crear una OCA con el sistema de administración tributaria. Es decir, la tecnocracia internacional se escudó en las OCAs. Ahora estamos recobrando el sentido del constitucionalismo mexicano. Pero no debe de extrañarles porque esa fue una propuesta nuestra y ahora la estamos llevando a cabo. Cuando en el 2013 la impusieron, el Pacto por México, integrado por los 3 partidos, con su mayoría calificada, impuso esta agenda o votó esta agenda para no ponerle adjetivo. Ahora simplemente estamos revirtiendo esa tendencia de obedecer a la tecnocracia financiera internacional. Lo que estamos haciendo hasta ahora es, con todas las reformas que hemos aprobado en la Constitución, es frenar el saqueo, revertir las privatizaciones y evitar el desmantelamiento del Estado nacional, darle lugar al Estado mexicano para que sea el rector de la economía y el rector social de nuestra sociedad. Pero no debe de extrañarles, ese es nuestro pensamiento y nuestra ideología que estamos intentando llevar a cabo. Esta reserva que presenta el diputado Ramírez Cuéllar es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, porque se crean 2 instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y de la COFESE.
Por eso todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignados a las secretarías de Estado o a la administración pública donde corresponden desde nuestro punto de vista. No se pierde nada. Cerca de 15,000 millones de pesos se podrán reasignar al presupuesto para educación, para salud, para el campo, para el agua, para la UNAM, por supuesto, para las universidades, por supuesto. Esa es la idea, que con estos 15,000 millones podamos atender estos reclamos que nos parecen son prioritarios. Por eso felicito al diputado Ramírez Cuéllar por su propuesta tan creativa y tan inteligente. Presidente, muchas gracias. Se emitieron 332 votos en pro, 0 abstenciones y 119 en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado por 332 votos, lo reservado en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.